ya lo sabés. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales. Con su abono mensual o anual, ellos hacen posibles nuestros servicios digitales y son mucho más importantes en estos días de emergencia, cuando la audiencia busca periodismo de calidad, pero al mismo tiempo baja la publicidad tradicional. Por eso te invitamos a sumarte. Tu aporte es clave. Hay varios importes posibles y distintas formas de pago. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Hoy reabren los shoppings después de más de 2 meses de cierre a raíz de la declaración de emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Con horarios acotados y un protocolo sanitario estricto, los grandes centros comerciales volverán a recibir a sus clientes. Ahora, ¿cuál fue el impacto de la suspensión de actividades? ¿Cómo se recuperan los negocios instalados en estos centros, sobre todo los que son micro y pequeñas empresas? ¿Bajo qué condiciones abren? ¿Qué cambios en los hábitos de consumo puede traer esta nueva etapa? Vamos a conversar a partir de este momento con alguien que sabe mucho de este asunto. Fue impulsor del primer shopping que tuvo nuestro país, Carlos Alberto Lecueder, director del estudio Luis Lecueder, que gestiona varios centros comerciales. Carlos, buen día, gracias por acompañarnos de nuevo, porque charlamos contigo la semana pasada, pero en otro plan, ¿no? En el de la tertulia especial, esa de qué viene en el Uruguay y en el mundo a partir de la emergencia sanitaria. Buen día, Emiliano, un placer estar acá de vuelta, esta vez con otro tema y un tema que por supuesto nos tiene muy contentos. Vamos a poder vivir de vuelta, vamos a poder recibir gente de vuelta. Sí, hoy es un día, supongo, de muchas corridas, ¿no? De mucha ansiedad. Sí, por supuesto, porque hoy vamos a probar todo lo que venimos entrenando hace unos días, probarlo en la práctica y siempre el primer día pueden generarse dudas, problemas que por supuesto estamos todos los equipos listos para solucionar. La reapertura se logra después de consensuar un protocolo que tuvo más de 40 versiones, según dijo el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo que trabajarlo tanto? Porque fue un análisis muy detallado, punto a punto, caso a caso. Nosotros sabíamos que los shoppings eran de los últimos pasos a reabrir, ¿no? Cuando se armó el esquema, después que vino el golpe inicial y el gobierno empezó a armar un esquema, a nosotros nos dijeron, ustedes van a ser de los últimos, así que siéntense tranquilos y soporten la situación. Y así lo hicimos. Y en abril, más o menos por allá, por el 7-8 de abril, dijimos, bueno, pero si está hablándose que va a tener un protocolo, empezamos a trabajar. Y en lo primero hubo varias versiones internas nuestras, porque lo que hicimos fue tomar protocolos del mundo y aplicarlos a la realidad nuestra. Inmediatamente después contratamos al doctor Facal, que fue el que nos asesoró. Cuando estábamos avanzando, el gobierno nos dijo el protocolo tiene que ser de industria, entonces nos asociamos con el resto de los shopping centers. Costa Urbana y Las Piedras habían contratado al doctor Medina y empezaron la dupla de médicos a trabajar. Y por supuesto que cada reunión implicaba un ejemplar nuevo, porque se corregían comas, puntos y pequeños detalles. Yo cuento... ¿Existían antecedentes de trabajo conjunto de todos los shoppings? No, así en esta forma es la primera vez. Hemos hecho cosas en conjunto, sí, pero nunca un trabajo sostenido y organizado como esta vez, no. No hay cámara de shopping centers. Cuando hay temas comunes, los tratamos en común, pero no somos una cámara, no generamos un grupo de trabajo, no trabajamos generando lobby como a veces las cámaras generan o trabajando a nivel de los sindicatos, etcétera. Y bueno, esta vez trabajamos muy bien en conjunto, generamos un montón de ideas de cómo mejorar las cosas, ¿no? Y después vino el Ministerio de Trabajo, después vino el Ministerio de Salud Pública, después vino la Comisión de Científicos, y después vino FUESIS. Y fue en ese orden, porque lo que se quería ir enfocando primero temas de trabajo, después temas de salud, ¿no? Y por supuesto que es como las cámaras, cuando una cámara modifica, la anterior tiene que volver a probarlo, y acá un poco se dio de que las cosas que Salud Pública dijera las viera trabajo de vuelta, y eso fue generando diferentes versiones que se iban ajustando, porque volvían diciendo para trabajo esta expresión es diferente. Se discutió, yo quiero decirlo, por ejemplo, se pueden lavar los dientes en el baño, ¿no? Alguien que va al shopping y nos pasa, miren que nos pasa, y algunos médicos pensaban que sí, otros que no,
y entonces una versión con que sí, otra versión con que no, finalmente quedó con que sí, pero lo explico para ir a ver el grado de análisis al cual se llegó, ¿no? Sí, sí, no se me había ocurrido que ese punto podía haber estado discutido e incorporado al protocolo. Ahora, los puntos más sensibles, ¿cuáles fueron? Supongo la distancia, ¿no? La distancia física sostenida y el hecho de que estos son espacios cerrados. Claro, exactamente. El tema de los espacios cerrados hay que mirarlo un poco con pinzas, porque los shopping tienen sistemas de aire acondicionado y ventilación para garantizar que los miles de personas que pagan en un shopping center se estén respirando siempre aire perfectamente fresco, y eso es porque el sistema de aire acondicionado es aire acondicionado y ventilación. Nosotros tenemos inyección de aire y retorno de aire para garantizar que el aire sea aire fresco y que uno no llegue a un lugar grande y cerrado y encuentre olor al cierre. Eso ustedes no lo habrán sentido nunca. Ajá. Y eso es por los sistemas avanzados de aire que tenemos, y eso ayudó para todo esto. Esto no es necesariamente un espacio cerrado, ¿no? Sin duda. ¿Hubo que hacer alguna adaptación al aire acondicionado o van a funcionar con el sistema habitual, con las características habituales? No, el sistema es habitual, simplemente, por supuesto, sistemas de limpieza, no adaptación al sistema de aire acondicionado, sino simplemente adaptación a la operativa. Si nosotros nuestras limpiezas de los shoppings en la noche siempre son limpiezas a fondo, porque el shopping el día siguiente tiene que presentar una imagen totalmente pulcra. Bueno, ahora se agrega la desinfección, digamos, se agrega el hecho de que, además de los detergentes normales, tenemos que usar detergentes que tengan capacidad de desinfectar. Pero en el aire acondicionado, era la pregunta, ¿allí no hay variantes, entonces? En el aire acondicionado lo que hay es una mayor limpieza de todos los sistemas. Ahora sí. Desinfección, ¿no? Pero lo otro entonces es la distancia, el tema de la distancia entre las personas, entre los visitantes y los empleados, etc. Los médicos que nos asesoraban decían que cuando hay un lugar donde la gente tiene obligatoriamente que usar tapabocas, la distancia recomendada por la Organización Mundial de la Salud es de 1 metro. Nosotros entonces el primer protocolo nuestro tenía 1 metro. El Ministerio de Salud Pública entendió que, dado que estaban dando un paso importante para el gobierno, no había que regirse por la norma media, sino por la norma más exigente, y llevó esto a 1,50 m. La comisión de científicos entendió que si bien 1,50 m ya era una norma exigente, cuando, el tema es la casuística de cómo se han dado la mayor parte de los contagios. Los contagios se dan en general por el contacto físico de una persona con otra, por la cercanía, por la respiración, por estar hablando, normalmente sin tapabocas, normalmente lo vas en la inmensa mayoría de los casos. Entonces dijeron, bueno, cuando alguien está caminando por un shopping, 1,50 m está bien, pero si está en una cola, en una línea, puede estar un rato cerca de adentro de atrás, pongamos 2 metros. Y eso hace que las colas van a ser largas, obviamente, largas en longitud, no en cantidad de gente, pero son todas las medidas que se hicieron para que fuera realmente algo muy conservador, ¿no? ¿Y quién va a controlar las distancias, por ejemplo? Bueno, nosotros en lugares donde va a haber razonablemente colas hemos marcado en el piso las líneas para que la gente pueda respetar las líneas. Ahora, obviamente no sabemos cuántas colas puede haber, pues no sabemos cuánta gente va a venir, y entonces eso es un tema que vamos a ir evolucionando y mejorando, e iremos pintando más el piso. Tampoco podemos pintar todo el piso porque si no las ratas se van a entrecruzar, pero vamos a ir avanzando día a día para ir, no mejorando porque todas las medidas están puestas desde el primer día, pero sí ajustando los sistemas para trabajar mejor. El horario de atención al público será de lunes a viernes de 12 a 20 y sábados y domingos 1 hora más. Empezarán Exacto. A las 11 e irán hasta las 20. ¿Cuál es la ventaja de este horario más corto que el anterior? Bueno, el tema acá pasa por una combinación de factores. Porque me imagino que hay un factor económico de por medio. Sin duda, sin duda. ¿Con ese horario alcanza con un turno solo de los empleados? Exacto. Nosotros no sabemos cuánta gente va a venir. Entonces, como no sabemos cuánta gente va a venir, tenemos que tener un horario lo suficientemente amplio como para dar amplitud de opciones a la gente, pero a su vez no tan amplio como para que los comerciantes terminen perdiendo dinero y no pudiendo operar. Podemos recordar que el costo de operar un comercio en Uruguay es un costo alto. Y entonces buscamos el de 8 horas por día y 9 horas al fin de semana para que los comerciantes operaran, con determinada cantidad de turnos para poder organizar mejor el trabajo. Acá hay un tema también importante que también se tuvo en cuenta, que es el traslado de la gente. Los shopping mueven miles y miles de personas. Entonces imaginemos la gente que va a trabajar, que entra en todo determinado horario, ¿no? Entonces, el hecho de mover menos gente también implica menos riesgo en la vía pública y menos gente moviéndose.
nosotros empezamos a manejar horarios. Es de 10 a 18 horas, de 11 a 19 o de 12 a 20, las 8 horas. Y bueno, y ahí fue que discutimos, y por ejemplo, de 10 a 18 horas, la empresa CUTSA nos pidió, puesto el grado de detalle, la empresa CUTSA nos dijo que a las 18 horas sale de trabajar mucha gente. Si nosotros cerramos los shopping a esa hora, generamos una aglomeración en el transporte capitalino que no es deseable a efectos del coronavirus. Entonces movimos nuestro horario para separarnos de los horarios pico de transporte público y así poder facilitar a la gente el viajar mejor sin tener, digamos, aglomeraciones en los medios de transporte, que son ajenos a nosotros, pero forman parte de toda la organización que había que armar. Este horario implica acortar en 4 horas lo que es habitual, ¿no? 4 horas, sí. Y eso entonces no trae el riesgo de que haya más aglomeraciones, que haya más gente, justamente lo que se quiere evitar. En el curso de la discusión del horario, que fue de los temas discutidos, hubo técnicos de un ministerio que propusieron que fuera 4 horas. ¿Por qué? Porque querían probar cómo funcionaba el sistema, ¿no? Y nosotros dijimos, pero 4 horas es seguro que vamos a tener el efecto negativo, ¿no? Y cuando ya logramos tener más aprobadas las 8 horas y 9 los fines de semana, ¿no? La comisión de científicos nos dijo que quizá podía ver con buenos ojos que el horario fuera más largo para evitar aglomeraciones. Con lo cual el horario es algo que vamos a ir ajustando en función de la venida de la gente. Eso, el horario es de las cosas que de pronto puede cambiar a menor plazo, ¿no? Ojalá así sea, porque nosotros obviamente queremos que venga gente a atenderla bien, y para atenderla bien vamos a tener que ir volviendo lentamente a nuestros horarios anteriores. ¿Va a haber límite en la cantidad de gente que puede ingresar? Pregunta, por ejemplo, en este momento Eduardo, uno de nuestros oyentes. Sí, nosotros tenemos, el aforo se mide de 2 formas, y para nosotros hay un aforo más importante que el aforo en sí mismo, ¿no? Explico. Nosotros tenemos local por local, cada local se toma en su espacio útil, digamos, no se toma, digamos, si una escalera de entrepiso no se toma, por supuesto, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Y eso, a razón de 5 metros cuadrados por persona, se fija el aforo. Ese aforo va a estar fijado en la entrada del local en la vidriera. Una persona cualquiera que llega puede mirar y decir, a ver, en este local puede entrar 15 personas. Y puede normalmente a simple vista contarlas y darse cuenta si puede entrar o no, ¿no? Más allá de su obligación personal de mantener la distancia. Porque yo pongo, si autorizan 15 y ponemos 10, pero las 10 se juntan en una esquina del local, provocamos aglomeración. Por eso acá hay una doble función, nuestra de control y de la gente de cuidar la distancia. Nosotros vamos a cuidarla también, pero sin duda el primer paso lo tiene que dar la gente. Ahora, los corredores de circulación también tienen un aforo, y también entonces la suma de los aforos es el aforo total, que nosotros no podemos pasarnos de ese aforo. Pero la realidad... Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que va a haber gente esperando en la puerta? ¿Va a haber colas afuera? ¿Puede darse eso? Puede haber, sí, claro. Pero solo si llegamos a un aforo no es la mejor época para que la gente espere afuera. No es la mejor época, y vamos a ver también estos primeros días cómo funciona. El tema es que si nosotros hacemos esperar adentro y llega a haber una persona que tiene fiebre, que nosotros tenemos que controlar, entonces estamos haciendo entrar al recinto a alguien que no puede entrar por las normas que nos pusieron. Entonces ahí tenemos un equilibrio que hacer. ¿Puede pasar que haya colas? Sí puede pasar. Y lo que voy es no solamente el aforo, que es importante, sino que si la gente tiene libre albedrío, la gente puede decir, entrar y circular. Supongamos que hoy todos los que entran circulan hacia la derecha, hacia determinados locales, y entonces si bien el aforo completo del shopping está bien, está sobrado, la gente se aglomera en una zona. Eso es lo que tenemos que ir evitando. Y si eso va pasando, de golpe tenemos que ir cortando la entrada para que la gente termine de extender, circular y luego volver a entrar. El trabajo del acceso y del control de acceso es uno de los trabajos importantes que vamos a tener y que tenemos que encarar con la responsabilidad con la cual hemos trabajado siempre. Así que así lo vamos a hacer. Me parece bastante claro que los shoppings no habían pasado por una crisis como esta, ¿no? Por una experiencia tan drástica como esta, el cierre durante más de 2 meses. ¿Qué impacto tiene en los shoppings como tales, pero sobre todo en sus comercios, en las empresas, sobre todo en las micro y pequeñas empresas que operan en ellos? ¿Cómo se sale de esa situación? Vamos a conversarlo en la segunda parte de esta entrevista con Carlos Alberto Lecueder. En esta jornada, salvo en Rivera, reabren los shoppings luego del cierre que fue dispuesto apenas unas horas después del inicio de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. ¿Qué pasó
en estas semanas que viene ahora. Estamos conversando con Carlos Alberto Lecueder, director del estudio Luis Lecueder, que gestiona varios de estos centros comerciales. Carlos, me interesa conocer ahora qué es lo que pasó en estos establecimientos desde el 17 de marzo, cuando se resolvió el cierre, hasta el día de hoy. ¿Cómo fue el golpe, este golpe por una suspensión de actividades de más de 2 meses? Bueno, el golpe fue tremendo, ¿no? Porque estas son máquinas que funcionan todos los días. Digamos, un comercio abre un lunes y cierra un sábado a mediodía en el centro, abre un lunes y cierra, y no cierra nunca en un shopping. Y entonces el corte es muy duro. Yo diría el primer efecto, y es el primero que siempre hay que tener en cuenta, es la cantidad de gente que quedó detenida en su trabajo, ¿no? Porque hubo, en los shopping más o menos estimamos cercano a las 12.000 personas que quedaron, que trabajaban en los locales que cerraron. Y eso es mucha gente, para Uruguay es mucha gente, y eso quizás es lo más duro de todo. Entonces, para nosotros lo primero fue... A ver, no había antecedentes de una crisis como esta, ¿no? La crisis del 2002 fue obviamente grave para este sector también, fue para la sociedad uruguaya muy seria, pero no implicó que hubiera que cerrar, ¿no? Fue muy distinto en ese sentido. La crisis del 2002 cerraron algunos locales y nada más, no nada que ver con esto. Los efectos con el país quizás el 2002 puede ser peor o no tan malo como eso no lo sé, todavía hay que verlo, pero la realidad para los shoppings, para el comercio, esto ha sido una cosa muy dura. Nunca en la historia, en ningún lugar del mundo pasó una cosa así, ¿no? Que un shopping tuviera que cerrar porque hay disturbios, como pasó en Chile el año pasado, sí, eso ha sucedido, 2 días, 3 días, 4 días, pero nunca una situación así. Entonces acá lo primero, como dijimos, es cuando nosotros en marzo cerramos, lo primero fue analizar el tema de la gente, qué vamos a hacer con la gente. Nosotros hicimos un programa de combinación de licencias con seguro paro en el cual además se complementó el salario de la gente que trabajaba para nosotros, de forma tal de tratar de... Sí, una aclaración allí. En los shoppings, en lo que ustedes administran, ¿qué cantidad de empleados propios hay? ¿Qué cantidad de empleados de servicios tercerizados? ¿Cómo es eso? A ver. Nosotros tenemos, básicamente hay 3 escalas. Uno podría decir, bueno, la gente que trabaja en nuestras administraciones para nosotros, estamos en el orden de las 400 personas. La gente que trabaja en servicios tercerizados, o sea, por ejemplo, la seguridad y la limpieza, que son de empresas ajenas. Nosotros no somos especialistas en cuidar la seguridad, entonces hay que calcular que ahí son más o menos por 3, o sea, unas 1.200 personas, ¿no? Y después tenemos todo lo que es la gente de los locales comerciales, que no depende de nosotros, depende del dueño de cada local, y que son más o menos en los proyectos nuestros unos 7.000 y pico, cerca de 8.000, ¿no? Entonces ahí tenemos, digamos, un panorama del golpe que eso significó. Toda esa gente de golpe, la puerta de su local estaba cerrada, la puerta de los shopping estaba cerrada, y entonces teníamos que armar un programa de vuelta. Pero eso fue el primer paso, el más importante. Se armó gracias a que en Uruguay existe el tema del seguro paro, que es un tema que existe desde hace décadas en Uruguay, y que nosotros de las cosas que hicimos fue formar un grupo de trabajo con administradores de shopping centers de 11 países de Sudamérica y Centroamérica, y el país que lejos tiene la legislación más avanzada para proteger al que no está trabajando es el Uruguay, por lejos. Hay países que no tienen nada, que la gente se iba a la casa sin cobrar nada, y hay países que sí lo tienen, pero que se limita al salario mínimo, entonces cobran la mitad del salario mínimo, y no en Uruguay, que se cobra una cifra que es varias veces el salario mínimo. Y entonces eso le dio a Uruguay el hecho bueno, por algo somos quizá el país con mayor bienestar de todo nuestro continente, y eso lo permitió ese instituto que viene, como dije, desde hace décadas, ¿no? Y que realmente salvó la situación en gran forma, más la modificación que hizo el gobierno con el seguro paro parcial, que fue una cosa muy buena. A ver, entonces, capaz que acá conviene volver a ordenar la información para el oyente. Un shopping en realidad es una infraestructura en la que se instalan una enorme cantidad de negocios. Algunos muy grandes, pienso en los supermercados, pienso en las grandes tiendas multinacionales, y otros que en realidad son pequeñas empresas o directamente microempresas, ¿no? Cuando ocurre una cosa como esta del cierre que hay que decretar, que hay que resolver el 17 de marzo, por lo que venía señalando, lo que pasa es que la empresa madre, el shopping, envía a buena parte de su personal al seguro de paro, ¿no? Ese es un nivel.
El shopping más o menos, podría decir en números redondos, mantuvo el 40% de su personal trabajando, porque tenemos que mantener toda la estructura, porque hay que seguir haciendo la administración, porque la contabilidad sigue, los pagos siguen, y es muy importante no cortar la cadena de pagos en un país como el nuestro, donde cortar la cadena de pagos sería un daño irreparable para la economía. Y entonces, más o menos entre el 40 y el 50% de la gente de nuestra nómina siguió trabajando. Bien. Siguió trabajando en funciones normales. ¿No? Es interesante ese dato. Después, los servicios tercerizados también envían a una parte de su personal al seguro de paro. Exactamente. Sí, limpieza, vigilancia. A veces redistribuyen, ¿no? Porque hay lugares donde la empresa de seguridad tiene que seguir cuidando. Nosotros no es que la empresa de seguridad corta sus servicios, sino que los disminuye en forma importante porque obviamente no hay gente viniendo, ¿no? Y los comercios instalados también envían al seguro de paro en la medida de sus posibilidades. Ahí se abre todo un espectro, ¿no? Exactamente. Ahora, eso ya es decisión de cada comercio, ¿no? Los shoppings no son una empresa que ven una empresa inmensa, no es cierto. Nosotros somos una empresa que administramos un edificio y lo alquilamos a los comerciantes, lo promovemos para que la gente venga y lo mantenemos limpio y seguro y funcionando para que todo esté bien. Esa es nuestra función. La función del comercio la ejerce el comerciante. Y por eso en un shopping puede haber 150 empresas operando simultáneamente dedicadas al comercio. Y ahí hay 1, 2, 3, 4 grandes y hay 100 pequeñas. Y hay algunas micro, hay algunas personas que tienen su kiosco y van y lo operan y uno se encuentra al frente del kiosco al dueño del mismo. Es decir, el espectro es muy grande. La mejor demostración que el espectro es grande es que el promedio de personas empleadas por unidad comercial está, dependiendo del shopping, entre 7 y 8 personas, ¿no? Promedio. Tú no vas al supermercado que tiene 200, 300 personas, ¿no? Pero a su vez va al kiosquito que tiene 3, el dueño y 2 más, ¿no? O 4. Entonces, ese conjunto inmenso de empresas donde hay shopping que tienen casi 200 comercios, hay shopping que tienen 100 comercios, locales grandes, hasta kioscos, es lo que nosotros estamos manejando. Entonces, primer tema fue el tema personal, segundo tema fue la realidad del comerciante. Y obviamente la preocupación nuestra tiene que ser, sin duda, el comerciante más chico, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que tratar de ayudar. Y ahí, a ver, ¿cómo es la relación habitual? El comerciante que tiene instalado su local en uno de estos shoppings, ¿paga un alquiler, paga gastos comunes? ¿Cómo es eso? Paga 3 conceptos. Un alquiler, que puede ser un porcentaje, un monto mínimo y un porcentaje sobre la venta. Si vende mucho va a pagar un porcentaje. Paga gastos comunes, que sirven para operar el complejo, y paga un aporte a lo que llamamos el fondo de marketing o fondo de promoción, que sirve para hacer todas las actividades que estamos permanentemente haciendo. Y entonces, todos esos fondos se nutren también de aportes nuestros. O sea, nosotros también aportamos, nosotros administramos. Esos 3 pagos, ¿no? En una situación como esta, en una crisis como esta, ¿ustedes exoneraron esos pagos a los comercios? ¿Cómo manejaron la complicación que tenía cada una de esas empresas al no estar facturando, al no estar vendiendo? Nosotros exoneramos totalmente el pago del alquiler, o sea, el arrendamiento se canceló, no hay arrendamiento, y al no haber arrendamiento, el fondo de marketing, que es un porcentaje del mismo, tampoco tenía que pagar. Con lo cual, el único concepto que hubo que pagar fue una cuota mínima de gastos comunes, muy baja. ¿Por qué? Porque, yo qué sé, los seguros de los inmuebles hay que seguir pagándolos, la seguridad mínima que cuide las cosas. Si nosotros no cuidamos, puede venir alguien y robar las cosas de los comercios. O sea, redujimos más o menos en un cercano al 70% los gastos comunes. Y entonces de esa forma eso permitió a que los comercios chicos, medianos y grandes pudieran estar estos 2 meses y 20 días sin pagar casi nada. O sea, de alquilar nada y pagando apenas los gastos para mantener vivo el complejo que abre en el día de hoy. Y a partir de ahora también hemos hecho un programa de ayuda a los comerciantes por el cual nosotros vamos a subvencionar unos cuantos alquileres. A ver, todos, antes de llegar a eso, después de escuchar las medidas que tomaron, me quedaba igual alguna duda. Para muchos locales comerciales, el cierre de más de 2 meses implicó pérdidas proporcionalmente muy altas, ¿no? Pienso, por ejemplo, los que venden ropa, ¿no? Corren el riesgo de perder la zafra por un tema de estacionalidad, etcétera, de tener un stock que no van a poder movilizar. A ver, una situación como esa. Después, hay locales que son microempresas. Mencionabas, yo qué sé,
kioscos, ¿no? En las cuales de hecho trabajan los propios dueños y por tanto no tienen resto como para enfrentar un parate como el que se dio. A esas situaciones, ¿cómo les han manejado? Bueno, nosotros vamos a empezar a ver los resultados de toda esta situación recién ahora, ¿no? Porque todavía hasta ahora estaban cerrados, con lo cual los gastos a pagar eran muy mínimos. Un pequeño kiosco puede mandar a la gente a seguro paro, el personal que tenga, no pagar alquiler y minimizar sus gastos. Ahora viene la verdad de la milanesa, porque ahora por lo pronto, los que tienen stock, veamos la parte de vestimenta, ¿no? Normalmente durante el semestre anterior, dependiendo de cada comercio, los comercios más importantes trabajan con un año de anticipación, pero digamos entre 1 año y 6 meses antes se compra en el exterior, se manda a hacer y se importa la mercadería que van a vender, que corresponde a la zafra otoño-invierno, que responde a los gustos y a la moda de hoy, porque obviamente en este mundo globalizado donde las modas van cambiando, todos sabemos que la temporada de hoy, el año que viene, va a ser vieja, ¿no? Y entonces todos esos stocks llegaron en plazo, porque llegaban en marzo, llegaban en febrero, llegaban hasta en abril, están, la mayoría de esos comercios deben ese stock y la mayor parte del stock está en los almacenes sin poder venderse, en los depósitos. Entonces, para nosotros el abrir el shopping era primero que era un tema de responsabilidad y de cumplir con el protocolo, pero en segundo lugar el permitir que esos comercios, que en muchos de los casos pueden tener serias dificultades si no logran vender el stock para pagar sus pasivos por esta situación, o por lo pronto para pagar los gastos operativos, pudieran hacerlo. Entonces, por eso el trabajo nuestro fue el equilibrio entre el discutir paso a paso el protocolo con el apuro para poder abrir. A mí me preguntaban, bueno, pero como viene el Día de la Madre quiere abrir. Yo le contestaba que nosotros queremos abrir el día que sea, siempre que primero se haya cumplido, organizado e implementado el protocolo para ser seguros, pero si no, lo antes posible, ¿no? Por especialmente el tema de los comerciantes que tienen que vender su stock. Ahora, tenemos un tema complicado, porque normalmente uno diría, bueno, hagamos una gran liquidación, llamemos a la gente a comprar con descuentos, y entonces por lo menos el stock, si bien con menos utilidad o sin utilidad, se va a sacar de encima. Pero también tenemos el tema de las aglomeraciones. No podemos generar las aglomeraciones. Y por eso vamos a estar trabajando unas semanas, evaluando cómo funciona, para ver cuándo van a venir esos descuentos que permitan al comerciante sacarse de encima el stock. Estamos todavía a tiempo, digamos, de vender buena parte. En general la venta gruesa se hace desde últimos días de abril hasta últimos días de junio, principio de julio, es el periodo de venta grande otoño-invierno. Las liquidaciones siempre empiezan sobre el fin de junio-julio. Bueno, esperemos y crucemos los dedos para que la venta sea buena y permita al comerciante sacarse el stock de encima. Entonces, y el comerciante más chico tiene en este momento el sistema de garantías que el Estado puso, que es una muy buena herramienta para ir a un banco y pedirle ayuda. Digamos, para sobrevivir hoy lo que hay que hacer es tratar de tener la liquidez que nos permita vivir el hoy y tratar de sobrevivir el mañana. Estás aludiendo a los créditos garantizados por ANDE. Exacto, el sistema de garantías es el SIGA que puso el Estado exactamente, digamos, que garantiza hasta el 80% de los créditos para empresas que facturen por año, facturación bruta, menos del orden de $7 millones. Una empresa que tenga, supongamos, 4 o 5 locales, 3, 4 locales, que es una empresa en Uruguay mediana o chica, digamos, va a estar por debajo de esos montos, y ahí tiene la posibilidad de pedir el dinero como para sobrevivir y poder enganchar de vuelta el ritmo para luego ir pagándolo en el mediano y largo plazo. Y esa es la forma de salir, cumpliendo. Es imposible, digamos, hacer que el Estado haga un regalo a todas las empresas para salvarlas, porque antes de regalar a las empresas hay muchas cosas para regalar antes o para apoyar antes. Pero sí, con el sistema de garantías es un buen sistema para que la empresa, la micro y pequeña empresa y hasta alguna mediana pueda sobrevivir con créditos financieros. Los bancos están trabajando en forma ágil, tienen liquidez como para apoyar, y entonces se está armando un sistema que permita las pérdidas de hoy no tener que absorberlas hoy, sino tener que absorberlas en los próximos X años. Esta crisis va a dejar huellas de corto, mediano y largo plazo. No solo en los comercios, por supuesto, mucho peor que en los comercios es el país. El país está asumiendo endeudamiento, que sería ideal que lo asumiera, que va a pagar de aquí a X años, y por supuesto que hay que hacerlo, porque a mí alguien me decía que lo bueno que hizo este gobierno fue pensar en que el 2021 no existe. Si uno piensa que el 2021 existe y hay que cuidarse, se cuida menos ahora. Y ahora lo importante es hacer un equilibrio entre el futuro, por un lado, y la situación actual por el otro.
Pero a ver, a los comercios más pequeños, ¿el shopping como tal le ha brindado, le ha ofrecido algún tipo de asistencia particular? Lo digo pensando en que claramente al shopping center no le sirve que llegado el momento de la reapertura el cliente se encuentre con que muchas de las boutiques han cerrado, ¿no? Claro. Acá hay que acordarse que los shopping no somos bancos, no somos empresas que tenemos la liquidez para prestar, porque todos los shopping en este país hemos sido muy activos en cuanto a crecimiento y en cuanto a inversión. Hemos sido un motor de inversión en los últimos años y décadas, y ese motor de inversión se hace con endeudamiento. A nosotros este proceso nos encuentra también con endeudamiento, y endeudamiento también que tenemos que pagar. Y los bancos nos han dicho, señores, no tenemos problema, las cuotas que vencen en este periodo las vamos a tirar para más adelante, pero nosotros tenemos que encarar también el endeudamiento nuestro. Entonces, esto por eso es un sistema muy complicado y entero. Nosotros lo que vamos a hacer ahora... o sea que los shoppings también encararon una refinanciación de sus propios créditos. Los shoppings estamos estudiando caso a caso, porque hay casos diferentes a otros, y lo que estamos haciendo es viendo el cronograma de pagos para ver de qué forma podemos tener aire para sobrevivir estos primeros meses, porque si tenemos aire nosotros podemos traspasar parte de ese aire a esos comerciantes. Yo decía, por ejemplo, estos primeros meses el arrendamiento para esos comerciantes pequeños va a estar muy subvencionado, ¿no? Y esa forma, digamos, eso es la idea de cómo podemos colaborar. Nosotros a ellos no les podemos pagar los sueldos del personal, pero lo que les cobramos sí puede ir realmente a la baja, y a la baja va a ir dependiendo mucho de cada comercio y de a veces de las posibilidades que tenga. Puede pasar que alguien con más posibilidades tenga menos ventajas que otro, porque el tema nuestro es tratar de ver cómo podemos hacer para ayudar a la supervivencia del sistema comercial. Y no solo en los shoppings, sino en todo el país, en el centro también. Así que va a haber la posibilidad de baja en el nivel del arrendamiento, en el monto del arrendamiento para determinados locales. No es una regla pareja, exacto, supongo. Es una regla que varía en función de los tipos de locales, sí, exacto. Y que lo que estamos buscando es, como dijimos, dar una mano. Nuestro objetivo hoy no es, me abrieron para ganar dinero, no, abrieron para enfrentar la situación. Esa es la verdadera expresión. Nosotros ayer comunicamos a los comerciantes sistemas de pago de los alquileres, de monto de los alquileres, subvencionados, y seguramente ya los habíamos insinuado antes, pero seguramente le cayeron como una buena noticia a la mayoría de los locales. De todos modos, ¿hay casos de locales que no pueden reabrir, que han bajado sus cortinas? Por suerte, hasta ahora son muy poquitos, 2 o 3 nada más en el total del espectro, pero yo lo que creo es que en este momento, en cuanto estaban cerrados y no generaban demasiados gastos, podían sobrevivir. El partido se va a jugar de ahora en adelante, a ver aquellos que son capaces de generar ventas como para pagar sus pasivos de corto plazo por los stocks, aquellos que son capaces de generar ventas como para que las cosas puedan volver a funcionar como estaban funcionando. En muchos casos van a tener que ahorrar gastos de todo tipo, ser más eficientes, y bueno, ese es el partido que empieza hoy, el partido más difícil y que va a llevar por lo menos 6 a 8 meses hasta ver claro cuál es el efecto final de corto plazo. Endeudados van a quedar todos, porque todos perdieron dinero, o todos perdimos dinero. En este momento, lo que en Uruguay tuvo sin duda fue una gran destrucción de riqueza. Es algo que tenemos que evaluar. Cuando digo esto no es riqueza, dicen ya los grandes, no. Todo el mundo perdió dinero en este periodo. El que cobró menos sueldo perdió dinero, ¿no? El que fue a seguro paro perdió dinero. La empresa que no vendió perdió dinero. El profesional universitario, el odontólogo perdió dinero porque seguramente mucha gente no fue a verlo. No sé. Yo tengo un peluquero que es amigo. A esta altura voy a cortarme el pelo con él desde hace unos casi 40 años, 30 y pico de años, ¿no? Ya somos grandes amigos. Discutimos de Nacional y Peñarol bastante. Él es un gran hincha de Peñarol, yo no, yo soy Nacional y nos divertimos mucho, ¿no? Y él tenía unas changuitas que hacía con una repartida de leña, y hoy está dedicado a eso y encontró otra forma de ganarse el peso porque la gente no iba a cortarse el pelo. Y eso que cuento de mi amigo Cono, sin duda se da en un montón de sectores. La gente se buscó changas y otros no pudieron buscar nada y sufrieron. Entonces, eso es lo que va a pasar ahora en los próximos meses. Vamos a empezar a ver cómo salimos de esa situación de pérdida de ingresos, de pérdida de riqueza, de pérdida de generación de riqueza que tuvo el Uruguay. Por suerte pudimos mantener muchas industrias en marcha, el agro siguió en marcha, la construcción volvió bastante rápido, pero el efecto va a ser duro. ¿Ustedes tienen una estimación de cuánto dinero
tiene que poner, No. por ejemplo, este grupo de shoppings para hacer posible la reapertura, sumando sus propias pérdidas y el apoyo a los locales comerciales complicados? No, nosotros estamos en este momento trabajando para justamente tratar de hacer lo mínimo, pero son muchos cientos de miles de dólares por shopping en cada caso y en algún caso hasta más que se generó. Pero estoy hablando de las pérdidas, no de lo que se dejó de generar. Se dejó de generar también mucho dinero. Pero usted piense lo que significa tener un Montevideo Shopping cerrado, cuidándolo, manteniéndolo limpio, porque hay que mantenerlo bien, y el costo operativo de eso son cientos de millones por mes, ¿no? A pesar de todas las reducciones que se hacen, son cientos de millones por mes. Y eso es pérdida neta de la administración y de los comerciantes que pagan esa mínima cuota de gastos comunes. Quedan 2 o 3 preguntas más para el contador Carlos Lecueder, sobre todo a propósito de qué cambios pueden venir en el comportamiento del público en relación con el comercio, con este tipo de comercio, ahora después de todo lo que hemos pasado. El regreso a la actividad en los shoppings, una de las noticias destacadas del día de hoy. De eso estamos conversando con el contador Carlos Alberto Lecueder, director del estudio Luis Lecueder, que administra Montevideo Shopping, Portones Shopping, la terminal Tres Cruces, el complejo World Trade Center Montevideo, el Salto Termal y Shopping, Mercedes Terminal y Shopping y Paysandú Shopping y Terminal. Además, socio en Nuevo Centro Shopping. Cifras entonces, en el conjunto de los shoppings, ¿cuántos empleos directos? Se habla de 12.000, ¿ese es el número que ustedes efectivamente manejan? Sí, 12.000 es el número sin los supermercados, pero los supermercados se mantuvieron abiertos. En realidad, en total estamos en el orden de los 16.000. 16.000. Y después hay que pensar en todo el impacto indirecto, ¿no? Los proveedores de todos esos comercios. Sí, hay una estimación que decía que a partir de hoy se empiezan a mover unas 25.000 personas, que son los que proveen todos los servicios que uno necesita para operar, los camiones que traen la mercadería que se va a vender, los que hacen limpieza en los locales, es decir, todo lo que mueven los shopping en Uruguay, que es mucho. Sí, sí, creo que esos números son interesantes, hay que tomarlos en cuenta para calibrar lo que ocurre hoy, ¿no? Lo que a partir de hoy cambia en la sociedad uruguaya, en Montevideo y en el interior también, ¿no? Salvo Departamento de Rivera, como ya dijimos. ¿Qué impresión tienen ustedes y qué impresión tenés tú, Carlos, a partir de tu experiencia de, ¿cuántos? 35 años, ¿no? 35 años. Porque el Montevideo Shopping es del 85, ¿no? Somos gemelos con en perspectiva. Bueno, a partir de esa experiencia y del conocimiento de lo que pasa afuera, ¿vienen cambios? ¿Ustedes van a enfrentarse a cambios en el comportamiento del público consumidor? Bueno, si hay una constante en el comercio y en el consumo de la gente, son los cambios. Eso está siempre. Porque si uno mira, uno dice, bueno, ¿cómo se producen los cambios en las industrias, lo que sea? Ustedes imagínense que hace 50 años, 60 años en Uruguay estaba lleno de tiendas por departamentos inmensas. Uh-huh. Después se fundieron todas, vinieron todas las galerías del centro y después vinieron los shoppings, ¿no? Y en el camino empezó a aparecer la venta por internet. Por ejemplo, concretamente, ¿no hay un vuelco mayor de la gente a partir de la emergencia sanitaria a la venta por internet, incluso dentro del propio país? Sin duda, estos 2 meses y 20 días con shopping cerrados, la gente pudo hacer 2 cosas, o no comprar o comprar por internet, con lo cual, sin duda, hay un crecimiento, un vuelco importante. También, sin duda, este proceso de crecimiento de ventas por internet va a tener, después de este periodo, un crecimiento mayor al que hubiera tenido de no haber existido el coronavirus. Es indudable, ¿no? El tema es hacia dónde va la cosa, ¿no? Nosotros pensamos que la cosa no va hacia la venta por internet solamente, ¿no? Que es algo que crece, sí, la tecnología va a crecer. Nosotros creemos que lo que vamos es hacia una palabrita de muchas letras que se llama el omnichannel, la omnicanalidad, ¿no? La omnicanalidad lo que expresa básicamente es la libertad y la potencia de la gente pudiendo elegir, ¿no? Hoy uno tiene en sus manos un celular que todavía pensamos que es un teléfono y hoy es una especie de dominador del mundo que tenemos en la mano, que nos permite entretenernos, divertirnos, comunicarnos, estar informados, y todo lo que sabemos y eso también sirve para comprar, ¿no? Pero la compra ahí puede generar, el celular, en la tablet, en la computadora,
puede generar algunas cosas que a la gente no le entusiasman tanto. Por ejemplo, la experiencia que puede dar un shopping en cuanto a horas de esparcimiento, de elección, de probarse algo, no lo da el comercio electrónico. Y entonces la combinación de ambos canales, o de todos los canales posibles, compro por un lado, investigo con el celular, compro en el shopping, me investigo en el shopping, después compro con la computadora, uno va a ver una heladera y quiero verla, quiero ver el tamaño que tiene, a mí no me alcanza que me digan que tiene tantos pies cúbicos, entonces la voy a ver. ¿Y dónde la voy a ver? ¿Al celular? No, al celular no tengo ni idea del tamaño que tiene. Me compro ropa, ¿no? Entonces, en este periodo hubo un avance del tema electrónico y ahora vamos a ver cómo queda la situación. Y yo creo que la situación sin duda va a ser un avance del comercio electrónico, pero no una cosa que cambie los hábitos, porque creemos que los hábitos de la gente demoran mucho más en cambiarse y la gente le gusta probarse la ropa y le gusta sentir que le queda bien. No le gusta mandar comprar algo por internet y que me lo tengo que poner, bueno, no me queda mal, pero y entonces si me visto y me queda mal, lo compré por internet, si me visto y me queda bien, lo compré en un shopping. Yo creo que lo que va a haber es una combinación, y este periodo sin duda ha hecho ir más rápido la parte de tecnología, sin duda, pero no vemos cambios dramáticos, cambios sí, pero no cambios dramáticos en el corto plazo. Y esta idea que ahora se ha concretado en Montevideo, por ejemplo, la de 18 de julio como paseo peatonal durante los fines de semana, entre otras cosas para favorecer al comercio instalado en el centro, ante la... Bueno, mi pregunta es, esto de la emergencia sanitaria, esto de la preocupación por el contagio, ¿no puede llevar justamente a que una parte del público se vuelque a esta otra modalidad de compra a cielo abierto, con circulación de aire libre, etcétera? Bueno, lo primero es decir que la medida en sí misma que tomó la Intendencia a mí me parece excelente, ¿no? Lo que me parece que faltó fueron las normas sanitarias, ¿no? Me parece que faltó el control, que es lo que vamos a tener en los shoppings. A nosotros nos van a través del protocolo, digamos, a exigir mantener la distancia, obligatoriedad del tapabocas. Entonces, todas esas medidas van a hacer de los shopping un lugar muy seguro, ¿no? Por supuesto que hoy uno sale a la calle y asume un riesgo. Sabemos, ¿no? El riesgo es muy bajo, porque por suerte el contagio está en niveles mínimos, pero si yo voy al centro, o voy a caminar por la Rambla, o voy a un shopping, asumo un determinado riesgo, ¿no? Si yo voy a un shopping, tengo un ambiente más cerrado, ventilado, pero más cerrado, pero tengo la obligatoriedad de usar tapabocas. Todo el mundo tiene que estar con tapabocas, y si alguien se saca el tapabocas, señor, o se lo pone o se va del shopping, ¿no? Entonces, en cierta forma es un ambiente más cerrado, pero mucho más controlado, ¿no? Hay lugares del shopping donde vamos a flechar la circulación para evitar que la gente se cruce y evitar que se generen, digamos, esas cercanías, que es lo más inconveniente. Está demostrado que el contagio se produce por cercanía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es aislarnos, que es el tapaboca, ¿no? El casco con la mampara de acrílico no es tan efectivo porque la gente respira por abajo de eso, pero también puede ser una forma. O sea, lo primero es aislarnos y lo segundo es alejarnos. Si nosotros vivimos alejados de los demás, estamos más seguros. Entonces, en los shopping, ¿qué vamos a hacer para competir con el aire libre? Primero, decirle a la gente que hay ventilación, no es un lugar cerrado. En segundo lugar, decirle a la gente, vamos a cuidar de que no se aglomeren. Cuando si empieza a haber aglomeraciones porque la gente puede olvidarse y caminar, entonces vamos a estar diciendo por los parlantes, cuide la distancia, no se saque el tapaboca, porque tenemos que educar a la gente a hacerlo. Yo creo que lo 18 de julio fue muy buena idea, que le faltó la instrumentación final, que creo que la están haciendo ahora. Un tapaboca obligatorio, un distanciamiento obligatorio, quizá un flechamiento 18, ¿no? Quizá que la gente vaya por la derecha y venga por el otro lado, y entonces la gente no se cruza, y eso puede ser excelente. Y va a haber gente que le guste más el aire libre, sin duda que sí. Sí, obviamente en las épocas de invierno no van a ser masivas las presencias en 18 de julio, pero quizás primavera, verano, aparezca una alternativa que hasta ahora no existía. Yo creo que la gente normalmente busca el lugar que le queda más cómodo ir por cercanía, en primer lugar, por seguridad, en segundo lugar. La palabra seguridad antes era seguridad física, ¿no? En este momento la seguridad física quedó de lado para hacer seguridad en materia de salud, ¿no? Y entonces ahí obviamente el centro tiene el aire libre, nosotros tenemos un mayor control de lo que pasa dentro del shopping, porque vamos a estar controlando
metro a metro, que estemos trabajando bien. Y entonces creemos que es un entorno más de competencia. Competencia buena porque le da a la gente más posibilidades. La gente puede decir, ¿qué hago este sábado? Me voy a un shopping, voy a 18 de julio, compro por internet, hay más posibilidades, la gente va a estar más contenta y nosotros vamos a tener que esforzarnos más para cumplir con, digamos, los clientes que vienen y garantizarles la seguridad. Nosotros, yo ayer hice un evento con todo nuestro personal y básicamente el mensaje final que le damos y que estamos machacando es que nos hemos pasado una vida trabajando para decirle a la gente, venga a vivir una experiencia linda, venga a estar en un lugar seguro, agradable, climatizado, etcétera, y a comprar bien, a comer bien, a entretenerse, ir al cine, etcétera. Todas las cosas que un shopping puede darle, entretenimiento, gastronomía, compras, servicios, etcétera. Bueno, hoy vamos a agregar algo más a todo eso, ¿no? Y el algo más es, te vamos a cuidar. Vamos a dejar el alma para que seamos ser un lugar seguro. Vamos a cuidar a la gente. Esto significa que no puede haber ningún contagio posible. Contagio posible puede haber en la casa de uno, en el 18 de julio, o hasta en internet si uno va a una computadora que le tocó a alguien antes que estaba infectado. Vamos a hacer todo lo posible para ser un lugar seguro y vamos a trabajar en esa línea. Contador Carlos Alberto Lecueder, director del estudio Luis Lecueder, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por este panorama. Volvemos a charlar en cualquier momento. Muchas gracias, un placer. Hasta pronto.